Ya está empezando, Franco. No, Bueno, ya, entonces, vamos a comenzar pues, con el capítulo 6 de Marcos. Franco, dale la bienvenida a todos los hermanos. A El ver, hermano Víctor. a ver, Percy, tú que estás ¿Cómo ahí, está? ¿qué Hermano tal? Víctor, Buenas bueno, noches, hermano. Buenas estamos los noches. cuatro, ¿Qué los tal? cuatro. Buenas noches, Franco. ¿Qué tal, hermano Víctor? Franco, buenas noches. ¿Qué tal? Hermano Víctor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Percy? Buenas noches. Sí, David, hermano. buenas Dios noches. le bendiga. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Buenas noches. Vamos pues a estudiar por la palabra de Dios para seguir con ¿Sí? este ánimo de aprender. Ah, ya, Yo se lo diré. ya. Ya, a ver, hermano, ¿quién comienza? A ver, del capítulo 6, ¿qué han estudiado? ¿Qué? A ver si participe. ¿Yo podría leer, Franco? A ver, hermano Víctor. A ver, vamos a leer un poco, unos cuantos versículos. A ver, vamos comenzando. Dice capítulo 6 de Marcos. Jesús envía a los 12 en subtítulos. Herodes manda decapitar a Juan el Bautista. Nuestro Señor alimenta 5,000, anda sobre las aguas y sana a las multitudes. Y salió de ahí y fue a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos y decían: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Ya, hasta ahí les puedo leer una parte. Analizamos. Ya, a ver, ahora sí, dialogamos qué cosa hemos aprendido de ese párrafo. Bueno, creo que de lo que yo he leído, viendo pues la actitud de Jesús, ¿no? Que a pesar de que de repente sus paisanos, ¿no? Se le puede decir, ¿no? Sus paisanos, a que hablaba mal de él aún así seguía, ¿no? Seguía en la obra, ¿no? Venían adversidades, ¿no? Él seguía con, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Por más de que de repente otras personas podían conocerlo y decían que de repente mm, no le creían, ¿no? Les costaba creerle a Jesús porque lo conocían, ¿no? Y sabían pues quién era su familia, ¿no? Le dicen, ¿no? No es este el carpintero, ¿no? Hijo de María, hermano de Jacob, José y Judas y Simón, y no están también aquí con nosotros sus hermanas, o sea, se les era difícil, ¿no? Y es de admirar, ¿no? Que a pesar de eso, de repente algunos pueden desfallecer o desanimarse en hacer la obra de Dios, pero sin embargo él continuaba, ¿no? O sea, aún así, ¿no? Y bueno, puede rescatar eso, ¿no? No sé si de repente está bien. Bueno, lo que yo quiero aportar es de que definitivamente predicar en su
en su propia casa, en su propio lugar donde uno ha nacido, es muy difícil, ¿no? Dice que ahí es claro la sentencia que dice Jesús de que no hay profeta sin honra, solamente en su propia tierra, ¿no? O sea, en su propia tierra nadie le va a dar honra, nadie le va a reconocer nada, ¿no? Y definitivamente acá está tratando de dar a entender que fue muy difícil predicar el Evangelio en esta ciudad, ¿no? Donde a Jesús lo conocían. Por eso que culmina el párrafo diciendo que fue muy difícil de que se hicieran milagros, ¿no? Estaba asombrado, dice, la incredulidad de ellos, que los recorridos alrededores que sanaban unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano. No se escucha bien. No se le escucha bien, hermano. Bueno, definitivamente es muy difícil, pues, de que uno pueda predicar el Evangelio en su propia tierra, en su propia casa, donde te conocen, ¿no? Y dice claramente ahí la palabra de Dios de que no hay profeta sin honra, solamente en su propia casa, ¿no? En su propia tierra. O sea, nadie le va a dar honra que lo conoce. Lo relacionaban con que era el hijo del carpintero, que de repente su familia era pobre, ¿no? Y no, ahí no están sus hermanos, así lo decían en cierta forma, en forma despectiva, ¿no? Pero definitivamente fue muy difícil, pues, esa zona para predicar el Evangelio. Amén. Todo A ver, bien. ¿quién más? Ya. Terminó. ¿Continuamos, Franco, o vas a agregar algo a lo que... No, a ver, participación, a ver, ¿alguien más? O somos cuatro nomás, ¿no? Somos cuatro, ¿no, Franco? Ya. Mano Víctor, ¿algo que quiera agregar Sí, usted? continúo. No tenía más de 9, ¿no? Ya, sí, ya prácticamente repetir lo mismo que han dicho los compañeros. Ah, ya, entonces, La situación de, como él decía, pues, ¿no? Y es el lema que se ha hecho mundialmente conocido, nadie es profeta en su tierra, ay, ¿no? Y ajá, claro, y es mundialmente conocido y también es su palabra de él, ¿no? Conocida también, que se ha hecho muy conocida. El caso es de que se sorprendían de él al ver esas cosas que hacía, ¿no? ¿Y de dónde saca él estas cosas? ¿Qué sabiduría tiene? ¿Quién le ha dado? Y por esa razón no le creían, a pesar que a él lo habían conocido. ajá, Eso es lo que sorprendía, pues, en su misma tierra, ¿no? Y él se quedaba asombrado de la incredulidad de ellos, que ellos no creían. Es lo que muestra el párrafo, ¿no? Y él prefería recorrer las aldeas de alrededor y no en el mismo centro, por decir, ¿no? Y ya, incluso no pudo hacer ningún milagro ahí. No pudo hacer por las cosas de que no le creían. Tan fuerte era la incredulidad, ¿no? De que no pudo realizar ningún milagro, solamente tocando las manos. Eso es lo que pudo hacer ahí, en su tierra, ¿no? Algo increíble, pero cierto. ya. Mira, a ver, el texto comienza, dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra. ¿A qué tierra se está refiriendo? ¿Dónde nació? Pues en Nazaret. Esa, así es, Nazaret. Jesús es del norte, en Galilea. En Galilea está Nazaret, ¿correcto? Ya. Y le seguían sus discípulos. Y dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas.
¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Ya para empezar ahí vemos que Jesús tenía hermanos y hermanas también, ¿no? De que Jesús era hijo único, se desmorona por el texto. Otro va a decir que en Nazaret no hizo ni un milagro, ¿sí o no? Más adelante va a decir que no hizo ni un milagro. Dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, dice, poniendo sobre ellos las manos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no creen. Y sus mismos hermanos no creen en Jesús, sus hermanos carnales. No creen en su misión, no creen en su proyecto, en su mensaje. No le creen pues a Jesús, ¿verdad? Por eso ahí su incomodidad de Jesús. Claro. Y dice Jesús, estaba asombrado de algo. En los párrafos anteriores Jesús se asombraba de muchas cosas, se asombraba de la fe de la mujer enferma, se asombraba de la fe de muchos que venían acudiendo a él, pero acá Jesús se asombra de la incredulidad de sus parientes cercanos en su tierra, ¿verdad? Por eso la frase, no hay profeta en su propia tierra, no hay profeta honrado, ¿no? En su propia tierra, ¿no? Ahí está. Y como decía el hermano Víctor, sí, pues esa frase se ha hecho conocida. Así es. Y eso es una gran verdad, ¿no? El peruano que sale al exterior y triunfa, se fue porque acá no podía hacerla, pues nadie creía en él. Nadie puso ni un sol por él, nadie no creía en él. Se fue a otro lado a triunfar, ¿no? Así es, muchos estudiantes también se van y la hacen afuera, ¿no? Pero acá en su país le ponen trabas y un montón de cosas. Eso lo vemos en el día a día de la vida. Es así, ahí está, se cumple, ¿no? Muy bien, entonces pasamos al otro párrafo, pues, ¿ya? A ver, ¿quién puede leerlo? A ver, yo lo leo. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ya. A ver, Acá tenemos una de las formas muy prácticas de cómo se predicaba el evangelio y cómo se debe predicar el evangelio, ¿no? Siempre bajo la unción del Espíritu Santo. El que envía es Dios, y no te envía con la mano vacía, ¿no? Porque acá dice claramente que les dio autoridad. Entonces todas las cosas que uno lo hace cuando va de parte de Dios y va con la autoridad de Dios. Y normalmente el Evangelio es uno de los temas en este tiempo, ¿no? ¿Por qué el Evangelio en ese tiempo se predicaba con señales y en este tiempo no? Eso es algo que debemos reflexionar también, ¿no? Acá encontramos que la prédica del Evangelio iba acompañado de señales, ¿no? O sea, liberaba endemoniados y se sanaba enfermos. Eso es lo que puedo aportar. ya.
A ver, Percy. A ver, bueno, es interesante, ¿no? Cómo el Señor pues los manda, ¿no? A cada uno de dos en dos, siempre acompañados y para trabajar en la obra de Dios, ¿no? Entonces nos muestra una vez más el Señor que nosotros debemos de trabajar siempre en unidad, ¿no? En comunidad, ¿no? Con los hermanos, ¿no? A pesar de que ellos se iban a separar, iban de dos en dos, pero sin embargo al final se iban a reunir todos, ¿no? Y contando pues toda la experiencia que han tenido, ¿no? Todas las proezas que pudieron haber hecho con la ayuda de Dios, ¿no? Siendo ellos pues instrumentos de parte de Dios. Y nosotros también, ¿no? También cuando vamos a predicar a otras personas o este, personas que necesitan de la palabra de Dios, también pues las personas empiezan a cambiar su vida y somos nosotros instrumentos, ¿no? Creo que este pasaje es un pasaje de ánimo, ¿no? Para aquellos que llevan la palabra de Dios, ¿no? Que Dios, pues, nos sustenta en su caminar, cuando nosotros hacemos su voluntad de predicar la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que puedo aportar. Sin más. Bueno, Víctor. A ver, ya más o menos he dicho lo interesante del principio, ¿no? Llama a los dos, se los reúne, los manda de dos en dos. Es la forma como se puede hacer la predicación, ¿no? Incluso les da instrucciones, ¿no? De que no que lleven para el camino ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, sino solamente bastón. Sino que hay otro librito por ahí que le leí a David que dice bordón. ¿Ya? Y acá dice bastón, ¿no? Y que calzarse en sandalias. En aquel tiempo solamente los esclavos andaban sin zapatos y a ellos les pide que calcen sandalias, ¿no? Esa es la observación. Después la otra observación que veo es de que les da una directiva, ¿no? Y cuando entren a una casa, ¿no? Y ven que son denegados, no los ven de buena manera, que aquellos que no los escuchen, no los reciban, ¿no? Que se sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Incluso les da una advertencia, le dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo contra Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que deniega al que llega a predicarle la palabra. Y así al último indicaba de que predicase que los hombres se arrepintiesen, que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ese es más o menos el comentario Blanco. Ya. Bien. A ver. Dice que los comenzó a mandar de dos en dos. Una vez en mis sociedades bíblicas escuché a un rabino que él decía que el estudio de la Biblia nunca lo hacen de una manera individual, ya los judíos, ¿no? Judíos ortodoxos. El estudio de la Torá lo hacen de dos en dos. Dicen que para que nadie se desvíe, o sea, si el otro uno se está desviando, el otro como que lo vuelve a encaminar, y así ambos se van apoyando. Tienen eso de siempre de dos en dos, ¿no? Y en esto también cuando Jesús los manda a que vayan de misiones, los manda de dos en dos, porque siempre uno puede flaquear en el camino, uno puede desanimarse, pero dos que se desanimen, ¿no? Es bien difícil, uno siempre lo va a animar, ¿no? Entonces, uno es para que le dé ánimo al otro o para que los dos se apoyen, para que sea más efectivo la misión a donde están yendo.
Luego les dice que no lleven provisiones. Eso demanda, pues, hermano, y eso es lo que le ha caracterizado siempre a la iglesia cristiana evangélica, figura de Jesús, que siempre depende del Señor. ¿Sí? Así. Los que nos legaron, los que nos dejaron, los que ya no están con nosotros, los que fundaron iglesias, los que vinieron trayendo acá el Evangelio al Perú, hay gente, hermanos, que dejó todo y se vino así, ¿sí? Y por así decirlo, con un solo en el bolsillo. Se vinieron así y hicieron obra, ¿no? Y o sea, comenzaron ellos verdaderamente a vivir la fe, no a tenerla en teoría solamente mental, sino comenzaron ellos a vivir. Y así fundaron iglesias y todo ello, ¿no? Entonces, aquí el Señor está demandando de que dependamos de Él, dependamos, una total dependencia de Él. Dice, no te lleves tus implementos, tus seguridades, ¿no? Tus seguridades. Yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela de misiones, pero mi tío fue y me contó, también fue mi hermano, Edgar, y me dicen de que, bueno, ellos salían de vacaciones y se paraban para irse de misiones, porque un mes era el internado. Y bueno, tenían su dinerito ahorrado, pero ahí en la política ahí de la escuela era, nadie va con plata. Cuando lo mandaban de misiones a provincias, nadie lleva nada de plata. Total dependencia del Señor. Vayan y hagan su trabajo en la obra y que les sea recompensado. Y tenían que traer una ofrenda para las misiones que estaban. O sea, y les enseñaban pues totalmente a depender de Dios ahí. Se iban sin un sol. Los mandaban, ¿no? A las misiones. Y bueno, eso ha sido así, pues, ¿no? Jesús también así lo estaba enseñando a sus discípulos, ¿no? Que total dependencia de Dios, ¿no? Y dice, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está en debajo de vuestros pies para testimonio de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, en otras palabras, tú te vas a predicar y si no te reciben, no te están despreciándote a ti, sino que a quién están despreciando, Señor, ¿no? Y luego dice, saliendo predicaban, dice, a que los hombres se arrepintieran. El arrepentimiento, cambio de vida. Ese debe ser siempre el mensaje, ¿no? Que debe estar en la boca de los predicadores, los evangelistas y todo aquel que quiere cumplir la misión del Señor, un mensaje de arrepentimiento. Y dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí está, hermanos. Así empezó la iglesia. Simple, pero muy práctico. Muy bien, continuamos con el segundo párrafo. A ver, yo lo voy a leer, ¿ya? Es del 14 al 29. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaban de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes,
y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Muy bien, comentarios. Bueno, ¿qué podríamos decir, pues, hermano? Que hasta los que hacen la voluntad de Dios están expuestos a estos riesgos, ¿no? Es uno de los temas también que siempre se debate, ¿no? Porque pensamos de que porque somos parte de la iglesia tenemos ciertos privilegios. Es cierto que tenemos ciertos privilegios, ¿no? Pero no estamos exonerados de pasar pruebas, dificultades, ¿no? Aún de que se tome nuestra vida, ¿no? Juan el Bautista, tal vez no, en su mensaje no era muy diplomático, ¿no? O sea, si vio algo chueco ahí ¿cómo se llama? En Herodes, en la realeza, se lo dijo y le costó la vida, ¿no? Ahora, mire, Herodes dice que lo confunde con Juan el Bautista, o dice que Juan el Bautista, el Espíritu está en Jesús, y otros decían Elías. En la comunidad judía, Elías juega un papel muy importante. Elías. Ellos tenían la esperanza de que un profeta un día se iba a levantar a la manera de Elías. A la manera de Elías. Elías para los judíos era un profeta que había de venir, ¿no? Por eso que acá Marcos está puntualizando que a Jesús también lo confundían con Elías. Bueno, pues, y así terminó, bueno, así se apagó la voz de uno de los predicadores bien potentes en el inicio del ministerio de Jesús, fue Juan el Bautista, ¿no? Muy bien, a ver, ¿alguien más? Bueno, quizá puedo de repente agregar que a pesar de que de repente Herodes era un rey, mm, le escuchaba, ¿no? A Juan, ¿no? Menciona un versículo, ¿no? Que temía a Juan, ¿no? Por lo que representaba para el pueblo de donde él estaba, ¿no? Porque sabía que era un varón justo y santo, ¿no? Y, y lo escuchaba, ¿no? Lo escuchaba de buena gana. De una u otra manera, aquel que lleva, aquel que lleva la palabra de Dios a, a otras personas, a pesar de que de repente estén muy reacios o tengan una vida
pues lejos de la presencia de Dios, a los que son verdaderos cristianos o predican la verdadera palabra de Dios, pues se les escucha, ¿no? Porque la palabra tiene poder, ¿no? La palabra de Dios tiene poder, ¿no? Para cambiar vidas también, ¿no? Bueno, y obviamente ya depende de uno cambiar o no cambiar, ¿no? Yo haría una pregunta. En este tiempo tenemos predicadores así con esa potencia, ese testimonio que lo tenía Juan el Bautista. Tal vez hay muchas cosas que han cambiado también, bueno, hay muchas cosas que han cambiado, pero la verdad siempre se debe decir, el asunto es cómo está, ¿no? Por ejemplo, yo tengo conocimiento de que hay biblistas que hoy en día van en contra de la tradición de su denominación y se juegan la cabeza. Claro, no físicamente, no como Juan el Bautista, pero los tachan, los marginan, los aíslan, los expulsan, tanto en el catolicismo como en el sector protestante, ¿no? O sea, lo que pasa que así es, pues, ¿no? Cuando una cúpula maneja, lo que más impera son los estatutos, los reglamentos, la institución. Ya Fariseos de este tiempo. claro, Los entonces, fariseos de este tiempo. ajá, sí, pues. Entonces, a muchos, ¿no? A muchos, yo sí tengo conocimiento de muchos biblistas que un día se tratan de ser fiel al texto, pero sus denominaciones los tachan, bueno, los callan, ¿no? O le hacen pues también hoy en día vivimos en la era de las redes sociales y todo ello, los marginan, bueno, les crean publicidad falsa por ahí, en fin, ¿no? Y hay de todo eso se ve también, ¿no? Sí, yo creo, hermano David, que hay Juanes Bautistas también hoy en día, ¿no? Que los separan, pues. A mí me parece que no hay, hermano. Los últimos que hemos tenido, creo, Gigi Ávila, Jimmy Swaggart. Acá en el Perú teníamos el líder este de había un líder de una denominación peruana. También en Asamblea de Dios teníamos a Lai, pues, a Lai. Pero después de esa generación no se han levantado otros. Después de esa generación ya entramos mayormente eran músicos que hacían la de predicadores y un poco por ahí se perdió la fuerza en eso, ¿no? Pero de los que hablaban así sin pelos en la lengua, y Ávila, pues, ¿no? Han habido otros, ¿no? Pero después de eso, en este tiempo, por ejemplo, ¿quién, hermano? Mira, yo discrepo contigo. Yo escuchaba a Gigi Ávila, pero la verdad yo nunca le he escuchado una crítica. Lo que sí ha hablado del pecado, de las cosas espirituales, pero lo que yo te digo es de biblistas que hablan acerca de las denominaciones, cómo sus estructuras están para, ¿cómo se llama? Apacentar borregos, gente que no piensa, ¿no? Pero a la gente pensante, a aquel que hace despertar a la gente, a no desenchufar el cerebro, a eso los tachan, a eso los persiguen. Ya para mí, eh, eh, yo lo veo que esos están cumpliendo el rol de Juan el Bautista, ¿no? Y a Gigi Ávila nunca lo han tachado, por ejemplo, ¿no? O sea, Gigi Ávila era bien recibido en todo lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso católico, a Eduardo Arens, No, él sí, pues, le han dado con palo, o sea, su misma denominación, su misma iglesia, ¿no? O sea, no, sí, Eduardo Arens, y desde la teología de la liberación, Gutiérrez, más bien él se quedó callado y se sometió a la curia, ¿no? sí, pues. Pero Eduardo Arens sí ha sido uno pero a muchos, pero
Normalmente el ejemplo viene de uno de los biblistas más reconocidos y no lo dejan enseñar en los seminarios. Y pues, eso es Lo lo han más triste, confinado ¿no? a una iglesia, un desperdicio para la Mm. iglesia católica. Y una bendición para los que lo podemos leer, ¿no? En Argentina, por ejemplo, yo tengo conocimiento de uno que es Ariel Álvarez Valdés. Y yo los martes tengo también un Zoom con él. Me apunto a su curso. Él de Santiago del Estero, él dicta un curso. Y él, mira, él, de tanto el hostigamiento del Vaticano, ha terminado por renunciar. Y él dice esto: yo tengo que renunciar a ser sacerdote para poder seguir enseñando la Biblia. O sea, es algo irónico que pasa, ¿no? Y así los callan, pero lo que pasa es que es un hombre que les gusta mucho el estudio y comienza a la iglesia a preguntarse y, ¿no? A no dejarse manipular o a decir amén a todo, ¿no? Entonces, esa gente no cuadra con los que están gobernando, con los que están dominando, con la estructura. No encaja. Entonces dice, ay, no, hay que sacarlo, hay que separarlo. Y Ariel Álvarez Valdés Ya, tiene unas ahora publicaciones yo en la planteo, tele buenas. ahora yo planteo lo siguiente, ¿no? Nosotros como pueblo, como iglesia, ¿qué deberíamos hacer en este tiempo? Y definitivamente si hacemos una reflexión, yo creo que en el caminar nos hemos desviado del Evangelio primero, ¿no? Entonces, si eso fuera así, leemos la Biblia, todo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos sometemos? ¿Hablamos? ¿Qué hacemos? Como no le entiendo. Mira, yo entiendo la situación de la siguiente manera. En el transcurrir de los últimos 50 años, 60 años, la generación que ya pasó no supo dejar líderes o no supo formar líderes. Entonces, en este tiempo carecemos de líderes. Y lo que es más, nos hemos nos hemos desviado del evangelio, ese evangelio que dejó Jesús, ¿no? Donde predomina el amor, el perdón. Prácticamente nos hemos vuelto muy, ¿qué te digo? Fariseos en este tiempo. Todo lo juzgamos, todo lo... Entonces, eh, ¿qué deberíamos hacer nosotros en este tiempo? Nosotros como, te hablo como pentecostales, como protestantes, ¿no? Si vemos que las cosas no son correctas dentro de la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Mira, es mi posición, ¿no? Lo que veo, hay muchos que se lanzan a denunciar y no han investigado su denuncia, ¿no? O sea, tienen las ganas de querer, tal vez, pero no tienen el suficiente argumento como para poder presentar. Lo que yo creo que debemos nosotros primeramente es tener una lectura informada de la Biblia, muy informada. Y si voy a disparar algo, tener fundamento con lo que voy a decir algo o voy a denunciar. Ahora, Juan el Bautista, para que se atreva a decirle eso a Herodes, primeramente ha tenido que eh, verdaderamente estar convencido de lo que él va a hablar, o sea, porque a él no lo matan por sonso, a él lo matan por decir una verdad. Entonces, verdaderamente, uno mente fundamentarse bien, ¿no? Para presentar algún argumento. Pero verdaderamente más se ve hoy en día por las redes sociales, ¿no? Por lo que escriben, ¿no? Hay una página, por ejemplo, que se dice Sana Doctrina y pareciera que defendiera la sana doctrina, pero la verdad lo que está defendiendo es un reglamento de una denominación X, pero no está defendiendo la doctrina la que es, ¿no? Entonces también se desvían. Y así hay mucho, ¿no? Yo digo, la iglesia debe comenzar a alimentarse de la palabra y a tener una lectura bastante informada, primeramente, para que pueda denunciar las cosas como son, decir las cosas como son, ¿no? Continuamos entonces, hermanos.
Sí. A ver, Entonces vamos a leer el siguiente, la alimentación de los 5.000. Yo lo voy a leer. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de estas ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de él, y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. bien. A ver, ¿y ahora qué nos deja este párrafo? Es interesante porque la preocupación de Jesús no solamente era por darle el pan espiritual, sino también por el pan material. Otra cosa, los apóstoles cuando ven, o los discípulos cuando ven que el problema se presenta, van donde Jesús y le dice: despídelos. O sea, ellos no toman cuando ven el problema, vieron que la gente no había comido, ¿no? Tenían hambre, estaban cansados, era de noche. Entonces, entendieron el problema, ¿no? ¿Qué iban a hacer con la gente si la gente no se había alimentado? Le dice: despídelo para que por lo menos se vayan a los pueblos cercanos y puedan descansar, puedan comprar pan, puedan alimentarse. Y Jesús le dice: bueno, denle de comer ustedes. Y mire qué ejemplo, ¿no? Ellos le llevan al problema a Jesús para que Jesús lo resuelva, y Jesús se lo endosa y le dice: no, resuélvanlo ustedes, denle de comer ustedes, no de la orden. Y muchas veces podemos pensar de que el problema es, y hay veces lo entendemos de esa manera, ¿no? De que la solución a este problema de la alimentación era un milagro, y muchas veces lo pensamos así, ¿no? Pero más que milagro, o el milagro consistía en ser solidarios, ¿no? Alguien que tenía pues unos panes, unos peces, lo compartió, y de ahí vino la solución al problema. El resto lo hizo Dios, ¿no? Pero básicamente ese problema del hambre en el mundo, yo creo que
se podría solucionar así como se solucionó acá, ¿no? Siendo solidarios, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo Claro. compartir. Sí, mire, cuando el Señor le presentan el problema, Él le dice, denle. O sea, mire, el Señor muchas veces está esperando que nosotros actuemos como en sintonía con Él. O sea, la compasión que Él siente por la gente, que nosotros también sentimos. Y le dice, ustedes hagan algo, planifiquen, proyecten para paliar esta situación. Ahí está el problema. O sea, no todos se lo tiremos a Dios. Ustedes actúen. ¿Qué pueden hacer? Mientras ustedes actúan, yo hago el milagro. Si ustedes se mueven, si ustedes caminan, dan los pasos, mueven las manos, yo voy a actuar, yo voy a hacer el milagro, pero ustedes hay que actuar, ¿no? Yo puedo rescatar eso, ¿verdad? Que de eso, porque la cosa no sucede ¿cómo se llama? Por un convencimiento subjetivo, ¿no? Que yo me concentro y comienzo a orar para que se acabe el hambre y no muevo nada, no me meto la mano al bolsillo, ¿no? Dios no va a actuar, no va a actuar. Pero si agarro, digo, voy a orar, sí, voy a orar, Señor, pero ¿sabes qué, Señor? También me voy a meter la mano al bolsillo y voy a hacerlo. ¿No? O sea, voy a actuar, ¿no? Ahí se mueve la mano. O sea, te das cuenta cómo es. La cosa es así completa, no es por un lado nomás, manito, ya, listo, que el Señor te bendiga, voy a orar 10 Padre Nuestro, perfecto, que te acabe el hambre y el hombre sigue con las tripas ahí todas vacías. Entonces, no funciona la cosa. Entonces, esta palabra donde dice, denle ustedes de comer, esto debe resonar muy fuerte hoy en día en nuestros gobernantes, en las iglesias. Hay iglesias que manejan millones, hermano, millones manejan. Pero ¿qué hacen por la gente? Esa es la pregunta. De repente están pensando, como lo dijo alguien, en el crecimiento. No están pensando de una manera hacia adentro, para ellos, pero nada para afuera. No tiene proyección social. Saben pedir maratones de dinero y todo, pero no están dispuestos a dar, ¿no? Esa iglesia ya perdió el rumbo, ya no está en la sintonía con Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser generosos, se va a ver el milagro, se va a ver. Pero si no, no va a pasar nada. Aquí creo que es una motivación a ser generosos, a saber compartir, ¿no? Y mira, ¿verdad? 5 panecitos y 2, ¿no? Lo que tenía. Entonces, el Señor no te está pidiendo una millonada, si tiene tu casa, pero lo que tiene, lo poquito, saber compartir. Saber, y saber compartir eso nos cuesta, ¿no? Nos cuesta compartir nuestro tiempo, nos cuesta compartir nuestro dinero, nos cuesta compartir lo que tenemos. Y de esto se tiene que romper. El mensaje de Jesús que manda es saber compartir. A veces, hermano, como le decía la otra vez, hay muchos en las redes sociales que cuelgan y hacen una crítica del diezmo, ¿no? Pero estaría bueno ir y a este que ha colgado ese post, realmente fíjate de si diezmo en tu iglesia, ni siquiera, hermano, si le interesa nada, pero que cuelga una crítica que no son miserables, hermano. Prácticamente no dan nada en su iglesia, no dan nada, pero son buenos que lo cuenten, ¿no? Entonces, por ahí no va. Hay que saber, hermano, compartir. El texto es claro. El Señor le dice, denle ustedes de comer, denle ustedes, actúen, párense. Y luego Él lo va a complementar. El milagro lo complementa. Pero si ustedes no se mueven, no va a pasar nada. En la generosidad, en esa actitud de generosidad, se ve la mano de Dios, ¿no? Se ve la mano. Cuando todos nos conmovemos y decimos, ya, bueno, ya yo y esto y el otro,
está listo. Y el Señor, bueno, lo hace el Señor. Pero si decimos, no, que dé, que tiene plata, que te gana bien, que dé, pues yo me hago loco, ¿no? Me hago el loco y que de nosotros. Entonces yo estoy por ahí, la cuenta acá, el Señor nos da a todos. El Señor nos dice en este texto, ven, ven, ven. Bueno, me gustaría agregar lo que de repente me llamó la atención, este pasaje, es cómo la gente, ¿no? Se siente pues atraída por Jesús y sus discípulos, ¿no? Que aun cuando ellos se alejaban, la gente pues buscaba la manera de llegar a ellos, ¿no? Sea el motivo que tuvieran, ¿no? Muchos buscamos al Señor por motivos personales muchas veces, ¿no? Para que haga algo en nuestra vida, ¿no? Pero sin embargo, vemos en el pasaje que a pesar de todo eso, Jesús vio esa gran multitud y tuvo compasión, ¿no? Tuvo compasión de esa gran multitud. Y porque obviamente los vio como ovejas, ¿no? Que no tenían pastor. Entonces, el Señor nos muestra eso, ¿no? Que nosotros también como hermanos debemos de mirar con compasión, pues, a aquellas personas que buscan también, ¿no? Al Señor debemos de repente dar más, muchas veces, de lo que podemos dar a aquellos que buscan, ¿no? Y que intentan, pues, aprender de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? El Señor para nosotros es nuestro ejemplo, ¿no? Ujú. Eso quería agregar. Mira, y otro que quiero rescatar también es, dice en el 42, dice, y comieron todos y se saciaron. El 43 dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. O sea, hermano, mire, ve, en todos estos detallitos, la palabra, mira, ve cómo hace resaltar. O sea, ya, hubo alimento, hubo abundancia, se saciaron, pero el Señor no está de acuerdo en que se desperdicie la bendición. ¿Se da cuenta? Uno diría, oh, pero ya, pues, ¿cuál es el problema, no? No, mira, ve, aquí ha quedado apuntado. Recogieron, dice, de los pedazos 12 cestas llenas, o sea, 12 canastos, de lo que la gente ya había comido, se saciaron, se llenaron la pancita, por ahí dejaron. Pero no, el Señor no permitió que eso se desperdice, que tirado ahí, en el desierto. Mándenlo a recoger. Eso que nos dice, hermanos, de que el Señor está al tanto de que nada se desperdicie. Cuando el Señor bendice tu familia, bendice nuestro hogar, bendice nuestra economía, Él no está de acuerdo cuando se desperdician las cosas. ¿Verdad? Es así. Hay que tener cuidado, hermano, de estar botando las cosas así libremente. A veces comida se bota, ¿no? Se malogró, ya, listo, que bota, listo, ¿no? Y vivimos así una vida bien, no tenemos un orden. Y en esto también tenemos que ordenar, ¿no? A no despertar las cosas. Eso me pasa también en mi casa, ¿no? Compramos cositas por acá. Oye, esto ya se malogró, ya bótalo para la basura. Oye, tantos panes hay acá. Ya, pues, ya cuenta, y si es el Señor no se agrada de estas cosas, ¿no? O sea, yo te bendigo, te doy trabajo, te doy salud, eso, y que tú me estás botando los panes, tú me estás botando las frutas, tú me estás botando el arroz que sobra. Y hay otros, en otros lados hay gente que se está muriendo de hambre. Ah, mira, ¿no? ¿Se da cuenta? Bien. Esa es una realidad, Franco, lo que has dicho. A veces hay esa ocurrencia en las casas que tenemos, de que sobra en la olla, todavía está sobrando. Ajá. Y da pena a veces botarlo, sabiendo nosotros que hay personas que
que sí lo pueden aceptar, ¿no? Sí, pues. En ese momento dado pues, no se encuentra o dice, no, ¿cómo le vas a dar las obras? También a veces la persona no te quiere recibir. No, dice, ¿qué me estás dando sobras? Quiere un plato bueno. Todo eso estamos, pero cuando nos juntamos, nos unimos, así como este párrafo muy bonito que acaban de expresar, que David se ha dado cuenta, la palabra ahí nos indica, el Señor mismo les dijo, hagan ustedes algo, no solamente imploren, supliquen, trabajen. Para eso ustedes tienen inteligencia también. Yo les he dado inteligencia a ustedes para que ustedes piensen. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿No? Y eso también nos dice también en la iglesia, debemos así actuar, pensar y decir, ¿qué podemos hacer por los pobres? Por ejemplo, los pobres que están arriba en Villa María, ¿no? Que están sufriendo semejante frío, semejante hambruna en estas últimas etapas. Me da mucha pena, ¿no? Pero a veces me encuentro cruzado de brazos, son pocos las personas que tenemos y podamos hacer algo por ellos. Sí, hay esos casos. A veces nos sobra en la casa y lastimosamente tenemos que botarlo para el chancho. ¿Verdad? Sí, pues. Sí, Sí, pues. el closet también, ¿no? La ropa, a veces como nos cuesta dejar ya esa ropa que ya no, También. no, pero Sí. todavía no lo voy a usar, no, ahí, ya que no, nos cuesta desprendernos, ¿no? Y mientras estemos en esa actitud, el Sí, Señor pues. no nos va a bendecir. Así es. Tenemos que aprender a desprendernos, ya, listo, ya este pantalón ya, para otro lado, esto lo separo, le doy a alguien que de repente pues, lo puede necesitar, esta casaca, ¿no? Y sí, pasa con todo, ¿no, hermano? A todos nos pasa, ¿no? Pero el texto ahí está, ¿no? Instando, ¿no? El texto está ahí, siendo claro, ¿no? ¿No? Muy bien. Eh, pasamos al otro párrafo entonces, ¿no? Amén. Ya. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? A ver, creo que termino. A ver. Dice, y enseguida dio prisa a sus discípulos a subir en la barca e ir delante de él a Bethsaida, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y cuando ya fue tarde, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y los vio fatigados, remando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos caminando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened buen ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos estaban asombrados en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y cuando pasaron al otro lado, llegaron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, de inmediato le reconocieron. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer enfermos en lechos de todas partes, a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, o en ciudades, o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Muy bien. En cuanto a este párrafo, en cuanto a esto de que Jesús camina por el mar, una vez estaba leyendo un artículo y me pareció interesante. Dice que
a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, los, la, sus, eh, tanto del lado judío como del lado pagano se burlaban, diciéndole, tu Cristo, tu Mesías, no ha existido. O sea, verdaderamente o sea en la persona en que tú estás creyendo es algo, o sea, si bien ha sido ser humano o ha sido un espectro, tipo fantástico. Por eso que en este relato va a confirmar de que ese que parece fantasma no es fantasma, una persona real que convive con nosotros y está con nosotros. ¿No? Por eso él dice, viendo parecía que era un fantasma, dice, no, pero enseguida habló con ellos, les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió con ellos a la barca, te habló con el que está con ellos, para confirmar de su desánimo, porque en la comunidad de Marcos decían, sí, pues, oye, ¿qué tú qué fue? ¿Fue realmente humano? ¿O era un espectro? ¿Era divino? ¿No era humano? Esas cuestiones se preguntaban los primeros cristianos. Y con este relato, el evangelista Marcos está tratando de zanjar esto, de decirte, ¿no? Jesús no era ningún fantasma. Jesús era un hombre así de carne y hueso como nosotros. Y estaba con nosotros. Y ha dialogado con nosotros. A nosotros nos parecía que era un fantasma, que era otra cosa. No, él es carne y hueso, lo hemos tocado, lo hemos visto. Amén. Me gustaría también agregar algo con respecto a este pasaje. Eh, me llama la atención mucho el versículo 52, ¿no? Em, donde dice, ¿no? Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones, ¿no? Em, Jesús tuvo una intención, ¿no? Jesús tuvo una intención con este suceso, con este milagro que él hizo, ¿no? Que sus discípulos se transformaran, ¿no? Y es así también, ¿no? Dios actúa con nosotros, ¿no? Cuando aún no entendemos o no tenemos las cosas claras con respecto a las cosas de Dios, no es que nosotros siempre lo estemos buscando, ¿no? Sino que Dios es quien da siempre el primer paso, ¿no? De mostrarnos su poder, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Actuando en medio de nosotros a través de algún hermano o alguna persona, ¿no? Eh, cercana a nosotros o que no conocemos, pero Dios de una u otra manera nos ayuda, pues, ¿no? En este camino, ¿no? Eh, pienso que Jesús tuvo esa intención con ellos, ¿no? De ayudarles, pues, a que sus corazones, de repente, que no, todavía no entendían lo que había pasado con el milagro de los panes y los peces, pudieran ellos tener una visión más clara, ¿no? Del reino de Dios. Me llamó la atención. Muy bien, Percy. Pero yo quería hacer una pregunta, pero ¿qué deberían entender con respecto a los panes, a la alimentación de los panes? ¿Qué es lo que deberían haber entendido ellos? Mm, bueno, cuando ellos están siempre constantemente con Jesús, ¿no? Ellos han visto de cerca, pues, sus milagros, todo. Entonces, quizá para ellos ya era algo normal, ¿no? Quizá hasta monótono de lo que estaban viviendo, ¿no? Y no veían claramente, pues, lo que el Señor les quería mostrar, que era el amor y la compasión hacia las personas que estaban ahí. Eh, y que él, pues, de repente, o sea, él era
la persona que venía de parte de Dios, ¿no? El Mesías, ¿no? Ya como que no había cierto convencimiento todavía de quién era él, ¿no? Ah, bueno, Franco. Sí, hermano Vic. Ellos todavía, a pesar de la demostración de que había hecho el milagro, ¿no? De la multiplicación de los panes y los peces, ellos todavía no entendían bien, ¿no? Por eso él les dice, tienen endurecidos sus corazones. Incluso en Marcos, más adelante, en el 9 creo que es, hay una mujer que le echa perfume, ¿ya? Y los discípulos le dicen, ¿por qué le echas ese perfume tan caro? Con eso podíamos haber distribuido, lo hubiéramos vendido y hubiéramos sacado plata para los pobres. Y él más bien les llama la atención, déjenlo que ella ha hecho lo mejor, porque ustedes le llaman la atención. Y yo voy a ir, bien, como quien dice, bien oloroso a mi sepultura. O sea, él ya pronosticaba ya de que lo iban a matar y que más bien ese olor iba a ser mejor para él. Entonces, era el ánimo que tenían los mismos discípulos que tenían endurecidos sus corazones de esa manera de todos los fariseos de aquel tiempo, ¿no? No creían, eran duros sus corazones, él más se refería a su corazón, la forma de sentir, cómo todavía no sientes que por el que tiene hambre no tienes compasión, ¿no? Eso le trataba de decir con eso de los panes, despertar la compasión en ellos, la misericordia. Eso es lo que entiendo en ese párrafo. Ajá. Muy bien, hermano Vic. Están enceguecidos, ¿no? Para poder discernir lo que están. Bueno, Sí, hermano David. yo veo acá que Jesús siempre está dispuesto a actuar cuando hay tormentas, ¿no? Hay veces en las circunstancias de nuestra vida nos toca vivir tiempos difíciles y pensamos que no hay solución, que no vamos a salir de esa, ¿no? De ese problema, de esa prueba, pero sin embargo, Él se encuentra muy cerca de nosotros. Él siempre está presto a ayudar, Él sabe de nuestra necesidad, Él sabe lo que nosotros requerimos y Él está ahí presto para siempre extender la mano y ayudarnos a cruzar, a superar los momentos difíciles. La verdad que uno lo experimenta más al Señor en el momento de crisis, ¿no? Es donde comienzas a tener verdaderamente una relación con el Señor y comienzas a sentirlo más de cerca. Y sí, pues, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, este párrafo termina diciendo, y dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su mano. Y todos los que tocaban quedaban sanos, ¿no? Y ahí está Jesús. Marcos es un evangelio que nos habla de un Jesús que parece que no descansa, siempre está en plena actividad, ¿no? Está para acá, para allá, ¿no? Y su alto grado de compasión, ¿no? No le niega a nadie, o sea, se acercan a él y él está siempre presto, ¿no?
buscaba dónde descansar, pero lo buscaba la gente y él no se ponía indiferente, no era indiferente ante la necesidad. Y a mí me llama la atención cuando en nuestra realidad, hay apóstoles, que se dicen llamar apóstoles, siervos de Dios, que viajan en avión, tienen jet privado y tienen que sacar cita con anticipación para poder ir y tener una entrevista con ellos, ¿no? Es diferente a Jesús de Nazaret, ¿no? Que él iba y lo buscaba, ¿no? O sea, una persona, cualquier mortal no puede tener un día un acercamiento a estos grandes que están en otro nivel, se mueven por otras esferas, ¿no? O sea, que cómo cambia la cosa, ¿verdad? O sea, Jesús, hermanos, no le era indiferente a nadie, no le era indiferente a nadie. Su alto grado de compasión se caracteriza bastante en los evangelios. Y ahí está, bueno, ahí está el texto. Es una de las cosas que debemos tener presente como iglesia ahora en este tiempo, que Él vino a servir y la iglesia en este tiempo también tiene que aprender a servir. Todos es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y muchas veces nos hemos olvidado de eso, ¿no? Siempre estamos esperando que nos sirvan, pero servir es algo que ya nos estamos olvidando como iglesia, ¿no? Sí, pues. Encontramos a un Jesús siempre dispuesto a servir, siempre. Por eso tú dices, Marco nos habla como un Jesús que no se detenía, ¿no? Siempre se le ve en acción, porque su propósito era servir, pues, y viendo tanta necesidad, no tenía tiempo, pues, para descansar, porque aún en su descanso venía y lo interrumpían, ¿no? Y él nunca se negaba, ¿no? Es una de las cosas que como iglesia debemos recuperar, ¿no? Y se nota, porque en el liderazgo mismo, pues los que se consideran grandes, siervos de Dios, ya perdieron pues el rumbo, ¿no? Y se han encumbrado tan igual como lo hacen las curias de otros, de otros denominaciones o sectas cristianas. Tú hablabas, por ejemplo, de los misioneros que cuando trajeron la palabra de Dios, ¿no? Este movimiento misionero mundial, yo he conocido su historia. El que comenzó la obra no fue González, el que es ahora el pastor, el que ya está anciano, ¿no? Fue un hermano que se llamaba Junior, y la obra lo comenzó aquí a la espalda, en la avenida Ricardo Palma. Y él vino desde Puerto Rico y comenzó una obra muy pequeña ahí, y según tengo entendido, creo que le enviaban $300 o $150 mensuales, y él vino con toda su familia a hacer la obra ahí. O sea, realmente el que se fajó y tuvo muchos años. Y yo me acuerdo en una oportunidad escuché su testimonio, después de muchos años a él lo invitaron, él vino otra vez acá y él contó cómo se había iniciado la obra. Y él contaba que muchas veces pues no venía la remesa de Puerto Rico, ¿no? Y entonces no había que comer. Y dice, oye, yo me pasaba días tras días dándole a mis hijos té y bizcocho. Y muchas veces mis hijos, dice, me pedían carne, papá, ¿por qué no comemos carne? Entonces yo iba al altar, doblaba mis rodillas y me ponía a orar a Dios y le decía, Señor, yo vine de muy lejos, estoy trabajando, estoy sirviendo. Y dice, mientras yo estaba ahí orando, reclamando a Dios, me tocaban la puerta. Cuando salía afuera encontraba una caja de víveres. O alguien me había dejado ahí carne, me había dejado cosas, ¿no? Entonces siempre
las personas que sirven a Dios siempre su recompensa es esa, ¿no? Ver pues la mano de Dios, que nunca te va a dejar solo. Cuando los envía a predicar, que no le dice lleven víveres, llévanse su remesa, no, lleven lo necesario nada más. Y ahí donde ustedes lleguen, ahí lo van a recibir. No, ahí van a tener hospedaje, van a tener alimentación. Y en el trabajo misionero es un trabajo muy, muy duro, ¿no? Los primeros misioneros que llegaron aquí al Perú fueron combatidos duramente por la Iglesia Católica. Se les hizo una persecución muy, muy dura, pero aún así, mire, prevaleció el Evangelio y en este momento pues tenemos una buena cantidad de la población que son evangélicos, ¿no? Así que, hermanos, como iglesia debemos aprender a servir. Es un signo del discípulo, del creyente, ¿no? Estar presto siempre a servir. Bien. Amén, Franco. Sí, ¿no? Muy bien, yo creo que el hermano David ya lo ha redondeado todo. Sí, pues, hay que seguir las pisadas, como dice el libro, las pisadas del maestro, ¿no? Eso tengo que hacer y no irnos por las ramas, ¿no? Porque el evangelio es así, es imitar a Jesús, sus enseñanzas, sus principios, ¿no? De que de misericordia, de compasión, de ayuda al prójimo. Y en eso no nos podemos confundir, está claro, está visible en los evangelios, en la Biblia. El poder ayudar al necesitado está claro, no hay mayor profundidad para entender eso, ¿no? Está claro, servir. Y como otros dejaron este legado, nosotros también dejar a la posteridad un legado de trabajo, entonces animémonos pues a seguir adelante, ¿no? Bien, ya hemos terminado con este capítulo, el próximo miércoles, el capítulo 7, hermanito. ¿Ah? Amén, Franco. Muy bien, bien, hermanitos. Entonces, voy a terminar con una oración o alguien quiere decir algo. No, yo no. Ya, muy bien. Voy a terminar con una oración y nos estamos despidiendo, ¿ya? Verdad, me olvidaba. Habíamos dicho de que teníamos que haber investigado eso de por qué de 12 años, con 12 años de mujer. Bueno, yo también estaba buscando y la mayoría de comentaristas decían de que es una simple coincidencia, decían, ¿verdad? No le daban mucho, pero llama la atención, ¿no? Todo. No sé si ustedes han encontrado algo, pero la verdad, no sé, ¿no? Pero yo encontraba comentaristas que decían, no, es una coincidencia. Así que, bueno, hermanitos, entonces vamos a orar para despedir, ¿ya? Una pregunta, ¿funcionó ese asunto que hicimos ahí para las palomas en la iglesia? No, a ver, buena pregunta. Ayer estuvimos justamente por este tema de la Biblia, estábamos buscando ahí algunos libros ahí que han abandonado. En eso me fijo en la registro que habíamos puesto y dos palomas ahí. Le digo, pucha, no está funcionando. Sí, le dije a Jean-Pierre, tómale foto y mándalo a Armando, le digo, para que vea cómo se está burlando la paloma de las cuerdas que hemos puesto ahí. Yo creo que debemos ponerle más cuerdas, creo. Porque no sé, pero ahí la paloma, ahí estaban, dos palomas están ahí pegadas al no sé, esa paloma. Ya, hermano. Ajá. Sí, hermano David. Ya, pues. Ya. Muy bien. A ver si en la próxima jornada lo hacemos eso, pues, como ya tenemos la idea. Ajá. Sí. Yo creo que este domingo hay Santa Cena. Debería, supuestamente el pastor dijo que cada 15 días iba a ser Santa Cena. Habría que Sí. preguntarle. Ya, entonces de repente una vaina puede ser de este domingo al otro, ¿ya? Ahí lo vamos viendo ahí. Muestra, ¿ya? Bien, hermanito, vamos a orar y nos despedimos, pues. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tipo de estudio, palabra, y como siempre
siempre tu palabra, Señor, insta a cambiar, insta a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, a ser mejores seguidores de Dios. Y siempre, en lo básico que nos debe caracterizar es la compasión que tú tenías, la misericordia que tú tenías, es siempre el ser desprendido. Tú, Señor, viniste a este mundo humilde y te fuiste así también, sin nada de propiedades, cosas que muchas veces son prioridades en la vida. Ayúdanos, Padre, a ser desprendidos, tanto con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con lo que tengamos, con los materiales. Ayuda a tu iglesia, a todos, al pastor Watanabe, a todos, tanto hermanos y hermanas, a todos ayudan a seguir adelante, pregando, y si ya también se van a aperturar los cultos acerca de la primera, Señor, acá en más adelante lo que resta del año. Gracias te damos porque creemos que tú sigues trabajando aún por tu iglesia. No estás aquí físicamente, pero espiritualmente estás en todo lugar, instando a tu iglesia, llevando, porque tú eres el capitán, tú eres el que llevas el timón de tu iglesia. Gracias, además, en Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermano David. Bendiciones, hermano Víctor. Bendiciones, hermano. Cuídense. Chao, Percy. No, Dios le bendiga.